En vísperas de la cumbre, el presidente estadounidense Joe Biden no se detuvo en Putin es el asesino. El señor Biden subió las apuestas para el juego decisivo. El presidente Volodymyr Zelensky declaró con mucha franqueza que lo que se dice sobre Ucrania sin los ucranianos no tiene valor. Dicho esto, sin embargo, el gobierno de Kiev está esperando ansiosamente la cumbre entre Estados Unidos y Rusia en Ginebra. ¿Se le permite a Ucrania unirse a la OTAN? El hecho de que nadie pueda evitar que Ucrania se una a la OTAN si Estados Unidos quiere, incluso ante el riesgo de un conflicto militar por un territorio no resuelto, no puede evitarlo. Desde 2017, se ha debatido sobre cómo implementar el artículo 5 OTAN sobre la elección del tratamiento al aceptar países con cuestiones territoriales no resueltas, para estos territorios, que se aplicará solo al resto. Por ejemplo, el artículo 5 no se aplicará Estados Unidos solo necesita identificar a Ucrania como un aliado de Estados Unidos fuera de la OTAN, y nadie puede impedir que Estados Unidos establezca una base militar allí. Estados Unidos tiene más de 1,000 bases militares en 32 países de todo el mundo, 20 de las cuales no son miembros de la OTAN. Entonces, ¿por qué Estados Unidos no decidió dejar esperar a las autoridades de Kiev? ¿O Estados Unidos está mirando a Rusia antes de tomar una decisión? En estos días, vísperas de la cumbre Rusia-Estados Unidos, muchos expertos militares han analizado que si Estados Unidos admite a Ucrania en la OTAN y establece una base militar allí, reabre tu base militar en Cuba. Dinámica 1. La respuesta de Rusia será de 5 acciones. Estrecha cooperación militar con Irán, proporcionando nuevas armas a Irán. 2. 3. Estrecha cooperación militar. Incrementar la presencia de fuerzas rusas en Venezuela. Eliminar embargos y sanciones contra Corea del Norte por orden de Estados Unidos. 4. Alianza político-militar con China. 5. Rusia apoyará a Corea del Norte en todos los aspectos. Sin embargo, estas 5 medidas carecen de una base sólida. Esta es la carta de triunfo. Por ejemplo, tal vez Cuba acepte dejar que Rusia reabra CSQS para desplegar misiles dirigidos a Estados Unidos, o tal vez China acepte aliarse con Rusia. Por lo tanto, pero si solo apunta 2, 3 y 4, no es al estilo Putin. Mira a Rusia antes de decidir sobre el tema de Ucrania, no por interés en las 5 respuestas rusas anteriores, sino por una respuesta diferente. ¿Ucrania o la OTAN es la línea roja de Rusia? En entrevistas en vísperas de la cumbre, sobre las líneas rojas de Rusia cuando Ucrania se unió a la OTAN, específicamente las bases militares de Estados Unidos y la OTAN instaladas aquí, el presidente ruso Putin habla de reducir el tiempo de vuelo de los misiles que golpean a los Estados Unidos de forma potencial bases militares estadounidenses cerca de Kharkov o Dnepropetrovsk. En consecuencia, solo se necesitan entre 7 y 10 minutos desde Kharkov para volar a Moscú, desde Polonia o Rumania y hasta Moscú en 15 minutos. Y Putin preguntó, entonces, ¿cómo reaccionará Estados Unidos si Rusia coloca un misil en Cuba que tarda 15 minutos en llegar a Washington, y tiene lugar en el norte de México o el sur de Canadá, y solo tarda entre 7 y 10 minutos? Una comparación impresionante a pesar de que allí no hay misiles rusos. Putin solo dirige a los oyentes a un sentido de seguridad común en ambos lados. Sin embargo, lo que no dice el líder ruso es peligroso, un gran desafío para Moscú en términos de seguridad. El caso es que si los misiles interceptores estadounidenses, desplegados cerca de Kharkov o Dnepropetrovsk, neutralizaran todos los misiles nucleares estratégicos terrestres rusos desplegados en territorio europeo hasta los Urales, porque son capaces de destruir los misiles rusos justo en la trayectoria de despegue. Eso altera por completo la equivalencia y el equilibrio de fuerzas existentes en armas estratégicas entre Estados Unidos y Rusia. Cabe señalar que la ventaja de Estados Unidos sobre la Federación de Rusia en términos de armas nucleares en el mar y en el aire se ve compensada por la superioridad de Rusia en misiles estratégicos terrestres de largo alcance. Sin embargo, cuando las bases militares de Estados Unidos y la OTAN se despliegan en Ucrania, a excepción de los misiles en lanzadores móviles, remolques, trenes, se destruirá la mayoría de los sistemas de misiles nucleares en los túneles de lanzamiento. Rusia no pudo trasladarlo a los Urales para limitar el interceptor estadounidense efectivo en la fase inicial más vulnerable. Al parecer, la presencia de lanzadores de misiles estadounidenses en Ucrania amenaza con casi eliminar los lanzadores fijos rusos, lo que reduce el número real de ojivas nucleares, lo que pone en peligro la capacidad de Rusia de responder a la Federación de Rusia, y permite a Washington dialogar con Moscú desde una posición fuerte. El presidente de los Estados Unidos, Biden, ha aumentado las apuestas. En víspera de la cumbre,
El presidente estadounidense Joe Biden no se detuvo en Putin es el asesino. El señor Biden subió las apuestas. En consecuencia, el plan del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin esconderse, el Pentágono despliega no una, sino 3 bases militares en el territorio de Ucrania, una base naval y 2 bases terrestres, incluida una base militar en Ucrania. Al mismo tiempo, los aeropuertos de Ucrania se modernizarán, y podrán recibir aviones militares de la OTAN, una base de la Fuerza Aérea. Después de tomar estas medidas, las Fuerzas Armadas ucranianas podrán, con calma y sin temor a las acciones de Moscú, comenzar a limpiar las regiones orientales de Ucrania. Kiev cree que la presencia de la OTAN, Rusia no cruzará los límites de lo permitido. Y es por esta razón que la presencia de bases militares estadounidenses en Ucrania es inaceptable para Rusia. Ni siquiera es una línea roja, es un casus belli, es decir, el acto de declarar la guerra, el acto de la guerra. Si Estados Unidos despliega una base militar en Ucrania, significa que Estados Unidos declara la guerra a Rusia. Después de anunciar la aparición de bases estadounidenses similares en territorio ucraniano, rodeadas de países de la OTAN que rodean a Rusia, ¿qué hará el presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, Putin? Está claro que Putin no tendrá dónde retirarse porque detrás de él está Moscú. Con la valentía y la sabiduría del presidente ruso Putin, con el formidable poder de las Fuerzas Armadas rusas como lo son hoy, nadie, sin importar cuán grande sea la imaginación, no puede creer que en ese momento, Putin se arrodillará cuando lo acorralen. Si alguien lo cree, es paranoico. Con el trío de ataque nuclear estratégico moderno, con un poderoso arsenal de armas nucleares tácticas, con armas sobrenaturales que nadie más tiene. Los rusos no lo produjeron para editar caricaturas, sino para usarlo como protección. Seguridad soberana rusa. ¿Tú no crees? Lea 4 casos de uso de armas nucleares, y 6 objetivos a los que apuntan las armas nucleares rusas. Comprender a fondo la línea roja al estilo ruso Putin. Lea atentamente la nueva versión de la estrategia de seguridad de Rusia para comprender si Moscú se atreve a utilizar un ataque preventivo.